Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean más que bienvenidos a este tu canal, tu casa, tu espacio, Luz para la Nación. Espero que cada uno de ustedes esté bien en este precioso, maravilloso día, la cual es un día lleno de gracia y lleno de oportunidades para que tú puedas crecer y avanzar. Así que esas dificultades que estás atravesando, tómalo como una oportunidad para tu crecimiento y desarrollo espiritual y material. Así que toma absolutamente todo en tu vida como una oportunidad, una nueva experiencia que te ayudará a crecer y avanzar. Bueno, la porción o la parashá que corresponde esta semana es la parashá Vaigash, creo que es así que se dice. Vaigash quiere decir y se acercó Judá. Entonces Judá se acercó a quién? A él, a José. Ya sabemos, ya hemos dicho que en las parashas anteriores lo que tuvo que pasar José para que ese sueño profético se pueda cumplir. Y siempre yo digo que las dificultades pues podemos tomarla como una oportunidad para nosotros elevarnos y crecer, no para quedarnos estáticos. El desierto no se creó para que tú mueras en el desierto, al contrario. El desierto se creó para que puedas refinarte y para que puedas vencer y para que puedas crecer y llegar a tu tierra prometida. ¿Y por qué el desierto? ¿Por qué? Porque si llegamos a la tierra prometida, a ese sueño cumplir, si no pasamos por el desierto, pues no valoramos lo que tenemos. Así que a veces se necesita pues reajustarnos o jalarnos las orejas para que nosotros pues podamos pues inclinarnos hacia el objetivo correcto y a cumplir nuestra asignación, porque a veces el alma se tiende a dormirse y las dificultades están para despertarnos. El desierto no se creó, no, de ninguna manera para destruirte. Ese no es el propósito del desierto. Dios no pasó al pueblo de Israel por el desierto. Dios no está pasando por una dificultad para destruirte. No pienses eso, al contrario. Es para refinar tu carácter y para que puedas valorar la tierra prometida. Así que sigue creciendo, sigue avanzando, que lo tuyo está por llegar, ¿sí? Así que ese sueño profético, esa visión, esa asignación que Dios te dio, se va a cumplir. Pero claro, hay que reajustar algunas cuantas cosas, ¿sí? Hay que permitir, ¿no?, que cosas aquí en la tierra, dificultades, se puedan mover. Y hemos dicho que para que se pueda mover arriba, espiritualmente hablando, primero hay que mover abajo. Así que no te detengas, sigue hacia adelante, no te desanime. A todo nos llega ese desánimo, pero a pesar de todo, Dios está con cada uno de nosotros. Bueno, esta parashá que se titula entonces Yehudá se acercó a quien a Yosef. Y aquí voy a mencionar algo muy interesante, y es que la interpretación que le dan los rabinos a este versículo, esta parashá, ellos quiere decir que acerca de el Mesías ben Yosef y el Mesías ben David, el Mesías sufriente ben Yosef y el Mesías ben David, el Mesías victorioso. Aquí vemos estos dos encuentros en esta parashá que empieza en Génesis 44, verso 18 y termina en Génesis 47, verso 27. Entonces, aquí vemos estos dos encuentros. El Mesías ben Yosef está representado por un toro, por un buey, ¿sí? Y el Mesías ben Judá o ben David está representado, ya sabemos, la tribu de Judá, que está representado por un león. Sí, sabemos que el león y el buey pues no se llevan, ¿no? El león se come al toro. Entonces, Mesías ben Yosef, el Mesías sufriente, y el Mesías ben David, el Mesías victorioso, ¿no?, que reinará. Sí, este es el Mesías que pues los judíos están esperando. Y este es el Mesías que vendrá a reinar, según las Escrituras, un reinado para siempre. ¿Sí? Esta etapa que tiene que pasar este Mesías, ¿sí?, para que se pueda culminar, ¿no?, ese reinado eterno. Entonces,
Vamos a leer el primer versículo de esta parashá, que es muy interesante, y está, como hemos dicho, en el capítulo Génesis, capítulo 44, verso 18. Se acercó a él Yehudá o Judá y dijo: por favor, mi señor, hablará ahora tu siervo una palabra en los oídos de mi señor, pero no te enojes con tu siervo. Aquí, en este versículo que empieza esa parasha, dice que hubo una pequeña discusión entre Yosef, que no sabían sus hermanos que era Yosef, y entre Yehudá o Judá. Sabemos que la influencia de liderar, ¿no?, de monarquía, no simplemente la tenía José, que sí la tenía en ese momento, la tiene la tribu de Yehudá o de Judá por herencia. Sí, sabemos lo que pasó, que esta bendición reposó sobre Judá o sobre la tribu de Judá. Por eso que ustedes ven que el mismo reinado eterno se le atribuye a Judá o la tribu de Judá. Entonces tenía una influencia de liderazgo mega impresionante sobre incluso Yosef. Y por eso vemos la breve disputa, la breve discusión entre la tribu de Yosef y la tribu de Judá. Por eso es que se dice dos Mesías, ¿no? Pero es el mismo, ¿no? Mesías ben Yosef, la tribu de Judá, que está Efraín y Manasés, recuerden, los hijos de José, y la tribu de Judá, que nace el Mesías victorioso, el Mesías sufriente. Sabemos lo que pasó José para llegar al palacio, y el Mesías ben David, el Mesías victorioso. Se dice que entre los hermanos, según las escrituras, siempre ha habido pelea, disputa. Eso lo vemos desde Caín y Abel, lo vemos también en las 12 tribus, sus hermanos, y lo vemos en todos los hermanos de las escrituras, Esaú y Jacob. Todo, absolutamente todo, tuvieron problemas. Pero en el caso de Efraín y Manasés dice que pues no hubo tanto discusiones, ¿sí? Pero en este caso, en esta parashá, dice que tuvieron una pequeña discusión, ¿sí? Por eso Judá le dice a Yosef: no se enoje conmigo. Pero claro, después de ese diálogo que tienen, se va Yosef y se aparta en un momento dado de Judá, y dice literalmente que empezó a llorar. O sea, que fue una discusión, un diálogo, ¿sí? Empezó a llorar, y después fue que le cayó al 20 a José y le dijo: yo soy José al que ustedes vendieron. Después que tuvo ese encuentro con Judá. ¿Por qué? Porque Judá, sabemos la influencia de liderazgo que tenía, ¿no? Y José también en ese momento. Pero vemos aquí, ¿no?, cómo Judá le abre quizás, ¿no?, los ojos para que pueda entender el mismo José, ¿no?, que cuánto este padre llamado Jacob amaba a sus hijos, ¿sí? Entonces el encuentro fue ese. ¿Por qué? ¿Por qué no se reveló antes? ¿Por qué no se reveló antes? En la primera, pues, revelación que tuvo José con sus hermanos. ¿Por qué tuvo que revelarse después que Judá habló con él? No se reveló cuando habló Rubén. No. Se reveló cuando habló Judá con él, ¿no? Entonces vemos aquí esta influencia del liderazgo, la bendición del liderazgo después que Judá va al encuentro con José, ¿sí? Bueno, el caso, lo interesante es aquí es que el plan de José de buscar a Benjamín, dejar preso a Simón, porque ellos van a buscar a Simón, y le dice: hasta que ustedes no me traigan de nuevo al encuentro conmigo, vuelvan al encuentro conmigo, no me traigan al menor de su hermano, pues yo no le voy a dejar ir a su hermano Simón. Entonces, ese fue el trato. Entonces, el padre, cuando van de nuevo
Recuérdense en la parashá anterior, cuando van de nuevo donde su padre, el papá Jacob le dice, ¿y dónde está Simón? ¿Dónde está? Entonces los hermanos le explicaron, es que el varón aquel se quedó con Simón y simplemente lo va a dejar ir cuando nosotros volvamos a Egipto. ¿Con qué? Con Benjamín. Entonces vemos aquí que Jacob no quería dejar a Benjamín dejar ir con ellos. ¿Por qué? Porque Jacob creía que Benjamín iba a tener el mismo destino que su madre Raquel, la que Jacob amaba, y de su hermano José, o de su hijo José en este caso. Entonces él tenía miedo, porque él dijo, bueno, Raquel murió en el camino, José también murió en el camino, y también a mi hijo que amo, de la mujer que amo y del hermano que amo, pues también le va a pasar lo mismo. Entonces era como él tenía en su mente el mismo destino, a la misma sangre, ¿no? A la misma familia, no. Entonces quiero evitar eso con mi hijo Benjamín. El caso es que lo que mantenía a la familia de Jacob, podríamos decir unida, era la sangre que venía, o los hijos de Raquel y Jacob. Así mismo, como me escuchan. Entonces, lo que José quería era, si me traigo Benjamín, mi hermano, entonces se armará un desorden. Por eso nosotros tenemos que valorar las personas que están a nuestro alrededor. Porque cuando una persona quizá que nosotros no valoramos se va de nuestro entorno, después que vemos la falta que hace. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde lamentablemente. Entonces, estaba pensando en estos días, y es que medito mucho a veces las cosas de la vida, y es que a veces yo veo que por medio de que un familiar muere, es que se une la familia. Pasa mucho, no sé si a ustedes les ha pasado eso o han visto eso con sus propios ojos. O sea, hay que esperar que alguien se muera en nuestro familiar para yo unirme, para yo ver un familiar mío. No, yo creo que no, porque ahí lo que se está viendo, pues el protagonismo, le estamos dando el protagonismo a la muerte. No hay que esperar que otra persona se muera para tú reunirte, para tú ver a un ser querido, para tú abrazar a alguien. No lo abrazo en el luto, abrázalo también en la alegría. Claro, está en el luto, vamos a estar ahí con nuestra familia, pero en la alegría es que se ve. Entonces no le demos protagonismo a la muerte, al contrario, vamos a darle protagonismo a la vida. Entonces no le llevemos flores simplemente, que no está mal, a un difunto. Vamos a llevarle flores, ¿no? Cuando esté vivo también. Claro está, y eso es lo que pasaba con José. Como una tragedia puede pues unir a la familia más que una alegría. Eso no puede ser así, creo que no. Sí, en la tragedia vamos a estar, pero también en la alegría, en las dificultades, en el amor. Vamos a estar ahí apoyando a quien lo necesita. Entonces, eso es lo que yo pensaba en estos días, ¿sí? Entonces, a veces hay un dicho que dice, más valgo muerto que vivo. ¿Por qué? Porque a veces la gente reconoce mal a las personas cuando están muertas que vivan, ¿sí? Vamos a reconocerlo, claro está, cuando esa persona pues se va de este plano físico con bien, ¿no? Cosas positivas. Pero también podemos hablar cuando está en este plano físico vivo. Claro, vamos a hacer eso, vamos a hacer la excepción. Entonces, yo creo que ahí le estamos dando pues más protagonismo a la vida que a la muerte. Entonces, vamos a aprender a hacer eso y vamos a valorar a las personas en vida. Entonces, lo que yo sé, le está enseñando a los hermanos, diciéndole, valoren. No me valoraron ustedes, pero me valoró otra persona que ni en mi familia. A veces no sé si a usted ha pasado, pero a veces no valora a otras personas o valoran a otras personas que no son ni familiares. A José lo valoró más
lo de afuera que lo de adentro. ¿Por qué? Porque vemos al faraón, le dijo, pero no hay muchacho, no hay joven como este. Vemos también cuando él llega a la casa de Potifar. ¿Qué le dice Potifar? Dice, wow, no hay joven como este, porque todo lo que pongo en sus manos se multiplica y se bendice. No hay nadie como tú, yo sé. Vemos también cuando llega a la cárcel, el jefe de la cárcel lo pusieron como el segundo. Y le dijo al jefe de la cárcel, ¿no? Estaba puesto como líder, dijo, wow, pero no he visto joven aplicado como tú, entendido las cosas, panadero y el copero. Wow, no hay nadie que pueda interpretar los sueños del faraón. Pero en el caso de su familia, pues lo menospreciaron, no valoraron eso. Entonces, ¿qué le decían? Ahí viene el señor de los sueños, ¿sí? Eso le decían, el señor, el soñador. Cuando José es vendido y está en Egipto, ellos reconocen ahí que algo falta en la familia. Le dan la noticia a Jacob, ustedes saben lo que pasó. ¿Qué Jacob le dice? Estaba triste porque algo faltaba. Entonces no valoraron eso. La misma familia a veces quizá te menosprecia, te valora, pero cuando faltas o cuando falta alguien de la familia, tú conoces ahí que falta algo, ¿no? Que no encaja. No encaja, o sea, tú buscas, ¿por qué? Porque José era el filtro, espiritualmente hablando, de la familia. José era el filtro. José ahí, pues, en ese joven reposaba, pues, la Shekinah, era el filtro de las demás tribus o de sus hermanos, ¿no? Ahí se filtraba lo profético. Entonces, él decía, si yo me llevo a Benjamín, mi hermano, me lo traigo conmigo, pues, mis hermanos se quedan sin nada. Entonces, aquí pues un poco, ¿no?, de estrategia de José para que sus hermanos puedan reconocer a las demás personas, puedan reconocer su entorno, que no son ellos solos, que hay más gente, ¿no?, que también puede multiplicar o sumarte cosas positivas a tu vida. Entonces reconoce las cosas, reconoce que en tu entorno pues hay alguien que te aporta para bien a tu vida. Así que no lo deje ir así por así, ¿sí? Bueno, seguimos. Judá desafió a José. Mesías ben José, Mesías ben David. Mesías ben José, el Mesías sufriente, según pues la interpretación rabínica. Mesías ben David, el que entra victorioso. ¿Sí? Este Mesías ben David es el que habla más de las escrituras. El Mesías ben José es una profecía que según pues la interpretación que le dan es cuando Moisés le da 2 golpes a la peña. Y esto es en base de la profecía de este Mesías, ¿no?, que se manifestará en un solo Mesías, que se manifestará de 2 maneras, ¿sí? Entonces, ustedes saben que las acciones que hacían las personas bíblicas en el Antiguo Testamento eran actos proféticos. Lo saben, ¿no? Eliseo, cuando le dijo a este rey que le diera la peña o que tire la flecha, él le dio 3 veces y Eliseo literalmente se enojó y le dice, por cuanto tú le diste la peña 3 veces, tendrá victoria a tus enemigos 3 veces nada más. Sí, son actos proféticos. En el caso de Moisés, pues le dio 2 veces enojado a la peña y salió agua, que ahora está, pero está hablando, ¿no?, de estas divisiones. Y hemos dicho que los hermanos siempre en las escrituras, hoy en día también, no se llevan quizá muy bien. Hay diferentes opiniones, hay divisiones, y esto pasa, ¿no? También en las escrituras. Entonces, dice el versículo, el verso 19, mi Señor había preguntado a su siervo diciendo, ¿acaso tiene usted de padre vivo y otro hermano? ¿Por qué le preguntó directamente eso cuando lo vieron la primera vez? Porque José tenía todo fríamente calculado, ¿no? Entonces, mi padre, ¿tienen ustedes padre? ¿Está todavía vivo? O sea, lo que está diciendo literalmente José, no se ha muerto de los disgustos que ustedes le dan. Eso es lo que quería transmitirle José a sus hermanos. No se ha muerto todavía de los disgustos, de las cosas, de la metida de pata que ustedes le dan. O sea, no se ha muerto por eso. Está vivo. ¿Tienen otro hermano? Él sabía.
Él sabía. Entonces, José quería informarse si su papá estaba vivo todavía, si ellos no lo hubieran matado de los disgustos. Y José sabía sobre sus hermanos Benjamín, ¿no? Porque si la tenían con José, pues la querían tener con el muchacho, ¿no? Porque la noticia que le daba José a su padre acerca de sus hermanos era que sus hermanos hablaban en contra de los hijos de las esclavas. Sus hermanos pues decían que ellos no eran parte de la herencia de su padre y esas cosas, ¿sí? Entonces vemos aquí un joven en José que ellos no entienden que es José, preocupado por su padre. Y después de eso, cuando Judá le transmite todas esas cosas, lo que está sufriendo Jacob, lo que está padeciendo su padre, pues se echa a llorar. Se echa literalmente a llorar. Por eso dice, Judá desafía a José. Y aquí pues vemos una estrategia también, una influencia de Judá con José. José revela su identidad en Génesis 45. El faraón José envía regalo a Jacob en Génesis 45, verso 16. Y aquí me voy a detener un poco. Y ustedes también recuerdan que nosotros hemos hablado que Israel, el nombre de Israel, se le cambia no cuando él está peleando con el ángel, sino que se le cambia en Betel, la ciudad de luz, y él le cambia pues el nombre, ¿no? Esta es la casa del Señor, ¿no? Puerta del cielo y todos los demás ustedes conocen. Pues Israel se le cambia en el mismo lugar que tuvo el primer encuentro con el Todopoderoso. En el mismo lugar, primer encuentro, segundo encuentro, se le cambia el nombre. Entonces, aquí vemos que nosotros hemos dicho que Jacob se le reconoce a los judíos de Israel cuando están en otro país en el exilio, sí. Pero Israel se le conoce cuando están en la tierra prometida y disfrutando de ella, ¿sí? Se le reconoce como Israel. Voy a tocar algo muy interesante en Génesis 45, en el mismo versículo, 28. En el 16 envía regalo, el faraón envía regalo a Jacob y José su hijo le envía regalo. Pero hay algo muy interesante. Voy a leer a Génesis 45, verso 27. Desde ahí hablaron a él todas las palabras de José que él le había hablado. ¿Hablaron quién? A él todas las palabras de José que hablaba. ¿Quién habló? Descendieron las 10 tribus hacia Jacob para darle la noticia que José estaba vivo. Entonces, cuando descendieron no fueron solos, sino que fueron con 10 burros o 10 camellos cargados, repletos de alimento para su padre Jacob. El caso es que Jacob, cuando le están dando la noticia, la buena noticia, se seguía llamando Jacob porque estaba entristecido desde que se fue la Shekinah, desde que se fue José hasta este momento. Y ustedes van a ver cómo le cambia el rostro de Jacob, y no es en ese versículo llamado Jacob, sino Israel, porque Israel tiene que ver con alegría. Cuando una persona pues está alegre, por eso dice la Biblia, servir a Dios con alegría. Cuando en un lugar hay alegría, hay paz, hay amor, hay armonía, reposa la Shekinah, la gloria de Dios. Y esa alegría lo que va es cambiar el ambiente, por lo tanto, y lo que va a traer la Shekinah, la gloria de Dios, a tu favor, ¿sí? La Shekinah no estará exiliada, o sea que va a haber milagro, va a haber bendición. Por lo tanto, vuelvo y repito, servir a Dios con alegría, no con tristeza.
Entonces va a haber tristeza, sí, pero ustedes verán que dice el Midrash, creo que es que lo que provocó la hambruna en las naciones en el tiempo de Jacob fue la tristeza de Jacob. La tristeza del mismo Jacob, dicen los un comentario. Así que no estés tanto deprimido o deprimida, que eso va a traer otra cosa, no bendición, va a traer otra cosa. Entonces, cuando tú sirves a Dios con alegría, con lo que tienes de momento, ¿sí? Pues eso va a traer, pues, estas bendiciones, palabra fresca, muchas cosas positivas vendrán a tu vida, reposará la bendición de Dios. Entonces, miren esto. Cuando le están dando la noticia, no lo cree. Y es llamado Jacob, porque sigue con ese luto. Por eso dice, descenderé al Seol por mi hijo José. Descenderé con tristeza y amargura, Jacob. Entonces estaba en la tierra prometida, estaba en Canaán, pero estaba triste. Aún así tú estando en la tierra prometida, puede ser que esté triste. Y las bendiciones no pueden reposar en una persona triste. Miren, ¿por qué le digo esto? Porque ustedes ven también en el caso de Eliseo. Me voy un poco, abro paréntesis y sí voy a cerrar paréntesis ahora. En el caso de Eliseo, cuando él estaba enojado con los 5 reyes, ustedes conocen el verso bíblico, ¿qué pasa? Dice que se le cerró la puerta del cielo y no hubo profecía. Literalmente ellos van para recibir una palabra de Dios a través del profeta Eliseo. Pero Eliseo sabía quién eran ellos, eran idólatras, eran personas que estaban desviadas de el propósito divino, estaban desviadas del camino de las escrituras. Entonces eran reyes malvados. ¿Qué pasa? Que Eliseo, pues enojado, le dice, ustedes desvían el pueblo, están desviados y aún así quieren palabra del Eterno. Dijo, no, estoy enojado. Ustedes son personas malas. Entonces, les rogaron y él le dijo, ok, tráigame un tañedor. Y este tañedor hicieron que esa ira se apaciguara. ¿Por qué? Porque Dios no habla cuando una persona está airada. El Espíritu dice, cuando uno se aira incorrectamente, cuando uno está enojado, airado, en este caso de Eliseo, se cierran las puertas de los cielos. Entonces, para que se pueda abrir ese portal otra vez a tu vida, a mi vida, pues tiene que estar alegre, tiene que tener tu mente, tu corazón, pues en paz. No puede reposar una profecía, nadie puede profetizar, lamentablemente, ¿no? Airado o enojado. Entonces Eliseo nos enseña eso, la Biblia nos enseña eso, ¿no? Entonces para que pueda reposar la Shekinah tiene que estar el corazón alegre, rostro alegre, corazón alegre. Mire lo que dice el verso 28. Entonces dijo Israel, aquí ya no está hablando de Jacob, del nombre de Jacob, que es importantísimo, ¿no? Se manifestará luego el nombre de Jacob cuando se tenga que manifestar, pero está hablando de Israel. Israel, cabeza, Tiferet, y Jacob, talón, Malhut. Entonces dijo Israel, es bastante placer para mí, escucha, mortal, es bastante placer para mí que todavía yo sé, mi hijo vive, iré y lo veré antes que yo fallezca. Ese era el deseo, pero la aflicción nublaba esta visión, nublaba este deseo. La aflicción de haber perdido a José nublaba la visión. O sea que a veces nosotros estamos en una circunstancia difícil que la visión, la asignación, el sueño se nos nubla. Y lo que en vez de ver luz, vemos tiniebla. Y por ende, ¿por qué Dios no le habló antes que José estaba vivo? ¿Por qué no se le reveló? ¿Por qué no le reveló si Dios hablaba con Jacob o Israel? Porque a veces, vuelvo y repito, la visión, las dificultades, vamos a decir, nubla esta visión, nubla la palabra de Dios a veces en nuestras vidas. Entonces, por eso quizás no se le reveló. ¿Sí? Entonces, mi hijo vive, iré y lo veré antes que yo padezca. Seguimos. Después de eso,
Jacob consulta con Dios y se aflige un poco porque él no quería dejar Canaán, la tierra prometida. Claro está, ¿quién quiere dejar su tierra prometida? Y Dios le confirma. Por eso, antes de hacer algo, pues tiene que confirmar primeramente a Dios. Y Dios le confirma y le dice, ve sin miedo, desciende porque yo descenderé contigo a Egipto. Eso fue una afirmación. ¿Y por qué Jacob no quería ir a Egipto? Una, porque no quería dejar a la tierra prometida. Y dos, no quería descender con su familia en una tierra extraña, una tierra extranjera. No quería. Entonces quería quedarse en Canaán, aunque había hambruna, pero no quería dejar su tierra. No quería dejar, ¿no?, esa tierra prometida que Dios le prometió a él, a Abraham, a Isaac y a su descendencia. No la quería dejar. Pero ese exilio, podríamos decir, era momentáneo. Y dicho sea de paso, a Jacob, el faraón, como era, pues, amiguis de José, ¿qué le dijo? Que venga tu familia, y no simplemente eso, que le daré uno de los mejores lugares de Egipto. Le daré uno de los mejores. ¿Qué privilegio le dieron a José y a su familia? A Jacob, VIP. VIP. Entonces, hay que poner mucha atención a esto, ¿sí? VIP. La tierra de Goén creo que le dieron, sí. Pero eso ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, las 70 almas que descendieron a Egipto. Génesis 46, verso 8. Aquí hay una profecía en estas 70 almas que son las 70 naciones. Las principales 70 naciones. Hay más naciones, pero las principales 70 naciones parten de ahí. La familia de Jacob, lo que descendieron, todo equivalía a 70. Por eso es que el Sanedrín en Israel está compuesto por 70 más 1, 71, 72, ¿sí? Gobernantes o ancianos o doctores de la ley. Entonces, aquí vemos las 72 naciones que descienden a Egipto y las bendiciones que se reparten luego en estas 70 naciones que son principalmente, ¿no?, las 70 naciones que el Eterno iba a escoger para que difundieran pues la Torah con diferente lengua, claro está, o lenguaje. Jacob vuelve a encontrarse con José, Génesis 46, verso 28. José adquiere la tierra de Egipto para el faraón. Y aquí yo creo que termina esta parashá cuando dice esto en Génesis 47, verso 13. Entonces, este recorrido maravilloso que hace pues esta parashá y nos enseña a nosotros a ser pues como Yosef, ¿no? A seguir hacia adelante y tener fe, confianza de que Dios lo hará una vez más, ¿sí? Entonces, estos dos personajes que son muy interesantes y hablan de la redención final, lo que se acerca, lo que se avecina, porque las escrituras no simplemente hablan del pasado. Hay un dicho que la Torah escrita puede hablar del pasado, la Torah oral del presente, y el Mashiach, el Mesías, habla de la Torah futura o el futuro, lo que le corresponde al Mashiach. Mire, acerca del Mesías quiero agregar algo, y es que las escrituras, cuando habla de este Mesías, o no de este Mesías, sino de Mesías, vamos a suponer, habla no simplemente de reyes, habla también de sacerdotes o alguien que cumple un rol específico, profeta. Sí puede hacer esa distinción. Mesías. Ahora, el Melech HaMashiach, que es ya el superior, el supremo, podríamos decir, es otra cosa, ¿sabe? Pero cuando habla quizá el Mesías, las escrituras puede hablar de un profeta, de alguien que es ungido, que cumple un rol en específico. Por eso es que ustedes ven en Isaías, el famoso Isaías
66, 60 creo que es, por cuanto me ha ungido, literalmente, por cuanto me ha ungido el Señor para liberar, para darle vista al ciego, para levantar, para atar, para darle tal, esto y lo otro. Está hablando, ¿no?, de un profeta, no está hablando en este entonces de un rey ni de un sacerdote. Por eso yo digo que la palabra Mesías en el hebreo puede ser un rey, puede ser un sacerdote, puede ser un profeta, puede ser alguien en específico. Dicho sea de paso, rey Tiro, sí, Ciro, creo que es, perdón, no Tiro, Ciro, le llaman también ungido, pagano, que en ese entonces pues estaba exiliada los israelitas o los judíos en Babilonia. Entonces, el que le da permiso a los judíos para que reconstruyan el segundo templo o el templo de Salomón que fue destruido por Nabucodonosor fue Ciro. Entonces Dios le dice, este es mi ungido, ¿sí? Por eso uno de los roles del Mesías es reconstruir el templo de Salomón, mantener, ¿no?, ese templo limpito, ¿sí? Mantener ese templo purificado. Entonces, el caso es aquí que es muy interesante lo que nosotros podemos ver, que el Melech HaMashiach ya es el supremo, sí, ese ya le corresponde ya cumplir un rol más especial. Pero Mesías, podemos decir, Aarón, puede ser el rey Saúl o Isaías en su tiempo y esas cosas, ¿sí? Bueno, pues nada, hasta aquí ya hemos hablado un poco de esta parasha, Vayigash, ¿qué quiere decir esto, no? Pues nada, pues muchísimas gracias por estar ahí, suscríbanse al canal, que es gratuito, por favor, porque si no se suscriben, si no le dan a me gusta, pues el vídeo no va a circular. Sí, necesito también de su ayuda, ¿sí? Son parte de este canal. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por estar ahí, gracias por acompañarme. Shalom.